El Baracari Costas, bienvenido. Muchas gracias, Donato. Bueno, la verdad que lo primero que tengo que decir es que en la presentación de comentarios sobre Mahler de Julio Palacio la pasé muy bien y en un punto hasta fue emotivo. Pero claro, ese era el objetivo, ¿no? Que además de toda la sapiencia de Julio Palacio, que fue un recordado musicógrafo del Teatro Colón, todos leíamos en los programas sus notas junto con las de Pola, y bueno, es un libro póstumo, ¿no? Cosa que es rara, Sí. Porque no suelen hacerse ese tipo de publicaciones, y nosotros quisimos hacer una manera de homenaje desde, nosotros me refiero a Patricia Casañas, que es mi mujer, y quien habla con este proyecto editorial de Ediciones Ciudad de las Artes, quisimos hacer un homenaje, ¿no? Y bueno, por eso estaba esta cuestión emotiva, ¿no? Por supuesto, pero aparte es rescatar a un músico, un profesional, como dirían los españoles, de la hostia, porque a cuántos de nosotros Julio fue nuestro faro. Sí, claro. Él además de ser un especialista, bueno, en Mahler y en otros compositores que él amaba, como Nielsen, por ejemplo, la música inglesa, Bruckner, además llevaba ese listado de primeras audiciones que permitía que uno pudiera saber qué se había hecho en la Argentina o en Buenos Aires, qué no se había hecho, y era una herramienta para programar también, ¿no? Y él era muy generoso con esos datos. Sí, y realmente cuánto nos haría falta ahora de esos datos actualizados en estas últimas semanas que se decían. Siempre hay errores, ¿no? Siempre hay errores que se decían de primeras audiciones que no eran tales y todas esas cosas. Bueno, en fin, es un tema medio espinoso que lo vamos a dejar por el momento en el freezer, alguna vez lo retomaremos. Pero aparte de eso, también la novedad de que pronto tenés el lanzamiento de una nueva edición mejorada de Puccini en Argentina. Sí, así es. Eso, bueno, pasaron 20 años de la primera edición que le hicimos con el Instituto Italiano de Cultura. Fue en el año 2006, un año después, unos meses en realidad después del centenario de la visita de Puccini, ¿no? Porque con Gustavo Otero, que es el coautor del libro y gran colega y amigo de todos nosotros. Dicho sea de paso, si nos vas a escuchar o nos ves en el diferido desde Italia, agradezco el mensaje que me mandaste por la presencia de Daniel hoy. No tienen nada que agradecerme, hasta te diría es una obligación, Gustavo. No, por supuesto estamos agradecidos todo lo que sea difundir. Bueno, es una segunda edición que fue, digamos, en realidad, ¿por qué esta segunda edición? Porque en el año 2024, cuando yo colaboré con la curaduría de la muestra de Puccini y la Argentina, que hizo el Instituto Italiano de Cultura, mucha gente se nos acercaba pidiendo el libro, y el libro ya estaba agotado hace muchísimos años. Y a lo largo de esos años, Gustavo reunió mucho material, yo con motivo de la muestra reuní otro tanto de material. Entonces, bueno, pudimos lograr una segunda edición que es en realidad, no es un libro nuevo y al mismo tiempo lo es, porque tiene muchísimas más ilustraciones y material gráfico que la primera, y tiene temas que en la primera estaban esbozados y que aquí se lograron desarrollar mucho más, ¿no? Sí, yo recuerdo que tomaron el tema de la búsqueda de Puccini de su hermano, del rastro de su hermano. Y me quedó a mí en la nebulosa un tema que fue cuando el barco al retorno para en Brasil, está ahí, le hacen un banquete, pero no hay una intención de ir a la búsqueda en el cementerio de Ríos si estaban ahí los restos del hermano. Me dejó la intriga, ¿no?, de saber qué pasó, por qué Puccini no pudo llegar, qué hubo ahí. No, a ver, nosotros, yo te diría que el tema de esta gran aventura del hermano de Puccini, que fue el pionero, ¿no? Quizás si él, fíjate lo que es el destino, si a Michele Puccini, que era el hermano menor de Puccini, le hubiera ido bien en la Argentina, como le fue bien a tantos de nuestros ancestros, ¿no? Bien en el sentido de, porque a él le fue tremendamente mal, no digo que se hubiera hecho rico, seguro, digamos, ¿no? Que quizá no era el sentido, pero a él le fue muy mal porque era un aventurero y bueno, la historia está en el libro y muchos la conocen.
No, siempre estuvo esa intriga. Se sabía que Puccini, en la primera edición del libro no se hablaba nada de las escalas en Brasil, porque no había material, en el mundo no había material. Luego apareció una foto de Puccini en Santos, el barco hace una primera escala, después de irse de Montevideo, aclaramos, ¿no? Porque Claro. Buenos Aires se queda después una semana en Montevideo, un poquito más. Hace una escala en Santos, hay una foto hermosa en el libro publicada con la comunidad italiana de Santos. Sí. Y luego la segunda escala en Río de Janeiro no se sabía nada. Y Gustavo tuvo la impronta de escribir a la Biblioteca Nacional de Brasil, que es un edificio hermoso que está frente ahí al Teatro Municipal. Con Patricia lo hemos conocido. Y claro, Brasil, esto lo quiero decir, es un país muy avanzado en relación a la Argentina en muchas cosas. Totalmente. Es una gran potencia. Y en el acto, prácticamente, nos mandaron una gran nota que había aparecido en 1905 en una revista de la época, con fotografías de Puccini en los jardines de Río, etcétera. Claro, ahí no hay rastro de que él buscara al hermano, pero sabemos que él sabía que el hermano había muerto allí. Pero lamentablemente los restos del hermano, porque muere de fiebre amarilla, estaban en una fosa común, porque en esa época se consideraba una enfermedad, bueno, era una enfermedad contagiosa, y entonces cuando alguien moría se lo aislaba de alguna manera, no. Pero bueno, creemos que Puccini dedicó un recuerdo a su hermano, pero esa búsqueda no se dio porque era imposible de encontrar. Bueno, por supuesto, además, bueno, en nuestro caso particular, los argentinos debemos recordar, y los porteños en particular, que sin fiebre amarilla no hubiera chacarita, para empezar, ¿no? No, ni todo el desarrollo de la ciudad hacia el norte, ¿no? Exacto, exactamente. Daniel, ¿cómo han ido todos los emprendimientos de Ciudad de las Artes hasta el presente, los lanzamientos que han habido? Tienen también el trabajo tan bueno de Fernando Albinarrate, que te digo que lo disfruté muchísimo, el libro de Claudio Ratier. ¿Cómo ha sido la respuesta del lector a todos estos proyectos? No, ha sido fantástica. Nosotros estamos yendo de a poco porque recién iniciamos como un proyecto independiente. Esos dos libros que mencionaste se hicieron en colaboración con la UNA, se agotaron los dos. Más que nada en la tienda del Colón, que es donde se venden. Pero vos fíjate la utilidad. Hoy yo vengo a dar una charla sobre Capuletti y Montecchi, ¿no? Y claro, digo, bueno, ¿cuándo se estrenó Capuletti y Montecchi? Voy al libro de Claudio, que tiene los estrenos en los teatros de ópera del siglo XIX, y ahí verifiqué que Capuletti y Montecchi se estrenó en 1851 en el Teatro de la Victoria. Y que además se estrenó en la versión con soprano y mezzosoprano, como la va a hacer el Colón, mientras que en el 71 se hizo la versión con soprano y tenor. Exacto. Bueno, entonces, eso habla, digamos, ya de por sí te das cuenta que es un libro que está reportando una utilidad, porque ese dato había que ser un detective para ir a buscarlo, claro, o tener libros muy viejos, así que los libros son útiles. Después, bueno, está el libro de Julio y hay otros proyectos en danza, pero bueno, es un, como te digo, es un proyecto independiente, no es una empresa, así que tratamos, digamos, de aportar cosas que puedan ser útiles para el que ama la música, la danza y las artes afines, ¿no? Porque lo hemos pensado para ampliar, digamos, el espectro también. Pero por de pronto el fuerte nuestro es el campo de la música, ¿no? Por supuesto. ¿Habrá algún espacio para la literatura y la poesía? Sí, no, para la poesía es algo muy específico. Está pensado como una editorial de ensayos, más que nada. Ah, muy bueno. De ensayos sobre temas culturales. Empezamos con el tema de la música porque nos dedicamos a eso, pero podría haber, y hemos tenido propuestas que nos han acercado de otras áreas de repente, ¿no? De cine, de historia, de literatura. La idea no es publicar ficción o poesía, porque eso está muy cubierto y el objetivo principal es aportar herramientas para pensar y para estar informado en las distintas ramas del arte, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué le encuentra de bueno de esta temporada Daniel Baracali Costa? ¿Cuáles son los puntos fuertes que hay hasta el presente, que hayas escuchado, que te ha interesado, que rescates de lo que va esta temporada? ¿Esta temporada musical, sí, te referís? Bueno, vos sabés que a pesar de que hay una cierta depresión social, ahora matizada por el Mundial de Fútbol, ¿no? Sí. O no, o subrayada por el Mundial de Fútbol, no sabemos. Yo, desde el año pasado, me comentaba a Patricia, me parece que va a ser una temporada importante, porque hay mucha actividad, más allá de que venga la Filarmónica de Berlín, sí, de que esté el ciclo Aura en el Colón, que es muy importante.
Más allá de eso, inclusive la temporada de la Filarmónica, por ejemplo, el 80 aniversario de la Filarmónica, está teniendo puntos y conciertos de gran interés, me parece. La Sinfónica Nacional también, la Libertador San Martín también. El Mozarteum tiene una temporada de muy alto nivel con artistas internacionales. La temporada de ópera del Colón, no me quejo, me parece importante que se haya estrenado una ópera argentina, volviendo a esa tradición, me parece importante que se rescate un bel canto y así siguiendo. La verdad que a mí me deja muy contento y también me sorprende un poco, ¿no? En función de decir, bueno, y hay mucha gente joven, y vos lo sabés bien, Donato, porque sos un incansable y atento escucha y crítico. En cuanto a Recoveco, con acústica allá en la ciudad, donde se hace música. O sea que yo trabajo ahí en el Salón Dorado de la Prensa, en la Casa de la Cultura. Todos los fines de semana hay conciertos de cámara de gente joven, recreos musicales, etcétera. A mí yo no suelo ser muy optimista, pero la verdad que tengo que hacerlo. Hay mucha actividad musical y tendiente a ser de buena calidad y comprometida, ¿no? Por supuesto. Tenemos que hacer la invitación al público para el relanzamiento de Puccini en Argentina, y esto va a ser el 30. Sí, justo, mira, me diste el pie porque mencioné la Casa de la Cultura de la ciudad, que es el ex edificio de la Prensa, Avenida de Mayo 575, entre Perú y Bolívar. Bueno, en ese edificio emblemático que es un centro cultural vivió Puccini 1 mes y medio, aquí en Buenos Aires, en el tercer piso de ese edificio. Y en el Salón Dorado, donde volveremos a presentar este libro como hace 20 años, con algunos aditamentos. Ahí se le hizo el banquete de despedida a Puccini. Y además tenemos un par de cuestiones. Digamos, tenemos exhibido, para los que vayan a la presentación, que va a ser el martes 30 de junio de este mes a las 19, obviamente con acceso libre, tenemos exhibido el piano Erard, que estaba en ese Salón Dorado, y que estuve investigando por su número de serie, etcétera. Es un piano construido en la década de 1890. La década en que se inauguró el edificio de la Prensa. O sea, se fue prácticamente comprado nuevo o hecho para el edificio. Nuevo para el edificio. Y las crónicas de la despedida de Puccini hablan de un piano Erard. Y lo más probable es que fuera ese piano. Y por suerte, no sé, se usó hasta no hace tanto y estaba complicado, pues es un piano muy antiguo. Pero va a estar ahí para acompañarnos, digamos, ¿no? Tendremos otro piano. Y por supuesto el coro de la Escuela Esnaola va a ser algunas páginas de Puccini, entre ellas esta partitura que descubrimos con Gustavo, del Dios y Patria, este himno escolar que Puccini compuso acá, que nunca se hizo, se hizo en aquel momento con Omar Carrión y José Leyuri. Y ahora lo vamos a hacer con un coro escolar como fue pensado, digamos. Bueno, yo te quiero decir que tengo acá un videíto de un coro escolar, justamente del coro Esnaola, pero en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando Gustavo y vos recibieron el título de personalidades ilustres de la cultura porteña. Destacada, sí. Entonces vamos a pasarlo ya al aire y retomamos después un ratito más la charla con Daniel. Dios y Patria, voz solista Cecilia Vicky, coro de la Escuela Juan Pedro Esnaola y un acompañamiento de teclado.
Bien, bueno, se escuchaba también ahí la trompeta de Fernando Ciancio, perdón, el querido solista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que se sumó justamente a esa interpretación de Dios y Patria. Qué lindo Así momento es. ese, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Yo quise destacar en ese momento que está bien que desde un lugar como la legislatura, al margen de la cuestión, digamos, personal de Gustavo y mía, no se reconozca porque este diploma nos lo dieron por este trabajo de investigación, lo cual es casi raro, te diría, ¿no? Y lo que yo dije en aquel momento, que está muy bien que la comunidad musical, porque todos de alguna manera somos parte de una comunidad, ¿no? Que tenemos claro que nuestro objetivo es que haya música, buena música, mucha música, eso es lo que nosotros, Exacto. eso es lo que nos hermana, y que se reconozcan trabajos vinculados con eso, ¿no? Eso es lo que a mí más me gratificó. Por supuesto. Daniel, Gustavo en este momento en Italia ha estado en contacto con la gente de Puccini, ha estado Sí. en Lucca y ha llevado material para allá. Sí, llevó los libros porque, claro, ellos pasaron varias cosas en estos 20 años. Una de ellas es que falleció Simonetta Puccini, Sí. que era la nieta de Giacomo Puccini, o por lo menos declarada nieta de Giacomo. Y ella tenía un montón de material que por una cuestión de personalidad no quería que saliera a la luz. Y de hecho, bueno, ella manejaba el Museo de Torre del Lago, ¿no? Sí. No Lucca ni Viareggio, los otros lugares puccinianos no. Y a partir de su fallecimiento, bueno, hay cosas que empezaron a salir a la luz. Seguramente va a haber más cosas que se conozcan sobre Puccini, no específicamente sobre Puccini en la Argentina, sino sobre Puccini y todo en general. Pero bueno, algunas cosas que estaban vinculadas con Buenos Aires pudieron ser aprovechadas para el libro, ¿no? Y entonces nuestro compromiso era que ellos tuvieran ejemplares del libro. Y Gustavo, que está de viaje por la graduación de una de sus hijas, aprovechó la ocasión y la casualidad de la coincidencia en el tiempo para llevar libros tanto al Centro Studi Giacomo Puccini de Lucca, que es el centro de estudios pucciniano por excelencia del mundo, como a la Casa Museo de Torre del Lago, que es donde nosotros presentamos la anterior edición. Así que sí, lo tienen allá y es un gesto de reciprocidad, digamos, ¿no? Porque ellos nos han dado material. Por supuesto. Y justo en estos tiempos que se ha hecho cargo de la faz musical de allá de Torre del Lago, Plácido. Ah, bueno. Yo no tengo tanta información sobre eso, ¿sí? Sí, ha tomado la rienda ahí, ya está. Pero del Festival Puccini. Calculo que sí, y está del Instituto Pucciniano. Hubo un video muy emotivo donde a Plácido lo reciben en Torre del Lago, en la casa de Puccini, y que él dice, perdón, porque lo vi hace unos meses, que no había ido nunca ahí. Siendo uno de los grandes intérpretes puccinianos de la historia, ¿no? Plácido Domingo, porque cantó casi todos los roles de su cuerda. Sí, hay un video muy lindo donde a él lo reciben. Lo que no estoy tan informado es acerca de... Porque Plácido es un hombre grande, claro, pero que no tira la toalla. No. Y hay veces que ya alguna cosita de días pasados, no me acuerdo en qué lugar de Europa, se olvidó de la tabernera del puerto en plena interpretación, se olvidó la letra, tuvo que morcillar un poquitito con un oficio, pero son cosas que pasan. Bueno, pero acá no va a cantar, digamos, una tarea de gestión o de dirección artística, digamos. Exactamente. Bueno, estamos ya promediando el programa, ya nos estamos acercando al final. Aparte de agradecer como siempre tu presencia, reiteramos la invitación al público. Es el 30. El martes 30 a las 19 en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la Ciudad, Avenida de Mayo 575. Qué bueno. Buena oportunidad para reencontrarnos con el aura pucciniana dentro del Salón de la Prensa, ¿no? Inclusive rescatamos incluso todo lo que ustedes han difundido, desde que se le puso un tranvía para ir a pasear, de ir a un campo a 25 de mayo para ir a cazar. Creo que no faltó nada en esa visita. Sí, lo que pasa es que en los lugares rurales donde Puccini estuvo, prácticamente han desaparecido, tanto en la Ernestina, la estancia. Sí. Hemos investigado algo de eso. Hay muchas estancias que no se han podido mantener. Por suerte el edificio de la prensa sí, aunque increíblemente lo que era el departamento de huéspedes en el tercer piso fue muy modificado
en la época en que estaba el diario todavía, y lo he hablado Claro. con el arquitecto, que es el intendente del edificio. En la década del 60 la prensa, cuando se le devolvió el diario, luego de haber sido confiscado durante la época del peronismo, modificó cosas del edificio, quiso modernizarse, y bueno, en esa época no había mucho criterio patrimonial. Pero el Salón Dorado sí está, el balcón donde Puccini se fotografió sí está, tenemos el piano y está el lugar, el edificio está con un proceso de restauración del Ministerio de Cultura que lo está poniendo en valor y manteniendo, digamos. Sí, incluso para los que no lo saben, la prensa tenía una serie de consultorios públicos que iban profesionales médicos, profesionales legales que atendían al público en general, daban un servicio, creo que era gratuito eso, sí. sobre la vieja calle Rivadavia, la entrada de la calle Rivadavia. Sí, exactamente. Los ascensores que dan a la calle Rivadavia todavía tienen las placas de bronce que dice consultorios, y se refería a los consultorios tanto jurídicos como médicos. El Salón Dorado era la sala de conferencias, el Instituto Popular de Conferencias, y a raíz de una investigación, esto te lo dejo, Donato, también porque no mucha gente lo sabe, que hizo una musicóloga que estuvo el otro día presentando la presentación del libro de Julio Palacio, valga la redundancia, que es Silvia Glosser. Sí. Ella hizo una investigación porque en la prensa, cuando era diario la prensa, en ese edificio, funcionó una escuela de música. Dirigida por una mujer durante muchísimos años, que formaba musicalmente, realizaba conciertos. Claro, era el diario más poderoso en lengua española, la prensa. Lo tuvimos acá, a un nivel que, digamos, creo que es chico lo que hoy es Clarín. Era distinto, era otro mundo, digamos, ¿no? Pero sí. Era un imperio, era impresionante en ese sentido. Y así que eso lo recomiendo, si buscan por internet Silvia Glosser y Escuela de Música de la Prensa. Creo que está online subido su trabajo de investigación. Es algo que muy poca gente conoce. Sí, ciertamente. Sí. Y aparte, uno que incluso de chico aprendía a leer, en la época de la escuela primaria, a leer información, como quien dice, en casa de compraba la prensa. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Uno leía y por ahí venían los artículos, ya en una época bastante brava, los artículos de Iglesia Ronco, los artículos sí. Si vamos a la página de espectáculo del Enferro, Manfred Schoenfeld, era bravo. Igual G. Maldé, no nos sí, bueno, seudónimo de un cierto amigo. Crítico que anda por ahí. No, pero realmente uno aprendía a leer y por eso todavía hasta finales de la década del 70 los consultorios a los que hacíamos referencia existían. Sí, sí. ¿No? Y uno empieza a pensar que venía ese descenso, ya el diario había perdido preponderancia, vaya a saber por qué, quién le hizo la competencia, si le ganó Clarín, si le ganó La Nación. Además de una serie, yo lo recuerdo perfectamente, de paros salvajes que motivaban a que Gainza Paz hiciera una nota diciendo: nuestra edición de hoy va a salir reducida con estos contenidos, porque había problemas, se hacían huelga en los talleres, primera parte de la década del 70 era... Y bueno, se anticipó un poco a lo que fue el cambio de los diarios. Vos sabés que yo me inicié como periodista en la prensa en los 90, se acababan de ir del edificio, no pude trabajar ahí como periodista y ahora trabajo ahí en gestión cultural, como Ministerio de Cultura. Fueron las vueltas del destino. Pero los viejos periodistas que habían vivido esa época de oro, que yo los llegué a conocer a los 20 y pico de años, eran grandes figuras, grandes referentes para mí, ¿no? Yo creo que la prensa específicamente, cuando fue confiscada durante el gobierno de Perón, y ahí es donde Clarín se lanza, claro, ¿no? Pues los diarios vivían de los avisos, la gente joven no lo sabe eso. Sí. Los clasificados. Cuando ustedes entran al edificio de la prensa, esa entrada señorial tiene dos mostradores que son cajas. ¿Por qué? Porque la entrada principal era para los que iban a poner los avisos al diario, ¿no? Claro. Y el personal entraba por Rivadavia, por el otro lado. Pero bueno, es todo un mundo que a nosotros nos afecta como periodistas musicales, como críticos, porque ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado la radio, recién hablábamos. Pero se sigue, lo importante es que se sigue pudiendo comunicar por otros medios. Eso es lo más lindo. Bueno, y la última, la del estribo, Casa de la Cultura, que hay mucha actividad musical. ¿Qué nos podés contar?
Bueno, la Casa de la Cultura se abrió como un centro cultural el año pasado. Este año ya tiene una programación integral. Se está haciendo de todo. De hecho, hay visitas guiadas al edificio. En el Salón Dorado, que es específicamente lo que más tiene que ver con mi trabajo, estamos haciendo los jueves conciertos de jóvenes de los conservatorios de la ciudad, ¡Qué tanto bueno! del Piazzolla como del Falla, y algunos jueves también del Instituto Superior de Arte del Colón. O sea, que se llama Jóvenes en Concierto el ciclo. Los jueves a las 19. Los viernes hacemos conciertos de cámara, generalmente de grupos de cámara de gente joven, que siempre fue un poco el perfil del Salón Dorado de las últimas décadas. Los sábados se hacen cosas de música popular, de nivel camarístico, pero más popular. Y bueno, no en este momento, pero en algún momento de la temporada se abren los domingos para formaciones un poquito más grandes o coros, ese tipo de cosas. Después, los días martes y en el subsuelo del edificio se están haciendo veladas líricas, que está una colega nuestra, Margarita Polini, haciendo las presentaciones. Y los días miércoles y a veces jueves se hacen recreos musicales en el patio, también con jóvenes músicos, porque el patio del edificio, el edificio tiene un patio y todo balconea en el patio, en ese concepto de edificio. Tiene mesas como para poder tomar un café y se hace música, generalmente música clásica se hace, ¿no? A veces algo de jazz, etcétera. Así que el edificio está poblado de música todo el tiempo. ¡Qué bueno! Y es de libre acceso, o sea que si pasan en un horario en que esté abierto, van a poder entrar y conocerlo, y alguna actividad van a encontrar. Y se van a encontrar con un pedazo de la historia argentina que está ahí y que se está poniendo en valor. Así es. Bueno, Gracias por la presencia. Gracias, Donato. Bueno, gracias. y nos estamos reencontrando, Dios mediante, el próximo sábado. Gracias, Pablo Duarte, por tu operación técnica, y gracias a todos. Los esperamos muy cordialmente el próximo sábado, de 17 a 19, siempre por Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación.